Bendiciones mis hermanos, en este momento suenan tambores de guerra en Medio Oriente. Los que ya estamos habituados con la profecía, mis hermanos, tomemos interés en las noticias internacionales y también en el cumplimiento profético en Israel. Sabemos que Israel es el reloj profético de Dios que está cosiendo allí. Escuchemos la siguiente información. Una respuesta contundente advierte Irak a través de su vicepresidente Nouri al-Maliki si se verifica el involucramiento de Israel en los recientes ataques contra una base militar de las unidades de la movilización popular al-Hashad al-Shabi en árabe. Y mientras Irak investiga sobre uno de los ataques que mató a un miembro de las unidades de movilización popular, un informe publicado por el diario The New York Times, citando a 2 altos funcionarios estadounidenses, reveló que los últimos bombardeos contra las posiciones de las fuerzas iraquíes habían sido ejecutados por la aviación militar israelí. ¿Soplan vientos de guerra en la región? Yo soy Dani Pérez Díaz y esto es Detrás de la Razón. En menos de 40 días, Irak ha sido el blanco de varios ataques misteriosos. El 19 de julio pasado, un campamento de las unidades de movilización popular cerca de la ciudad de Amerli fue bombardeado, al parecer, con aviones no tripulados. El segundo ataque ocurrió el 29 de julio a la base de Ashraf, controlada por los milicianos de la organización de Badr. Otro fue el 14 de agosto contra la base aérea de Balad. Todas las posiciones atacadas están muy cerca de la capital iraquí, Bagdad. Según los medios israelíes, al menos uno de esos bombardeos fue realizado por los cazas F-35 que fueron entregados recientemente a Israel. Las unidades de movilización popular han responsabilizado a Estados Unidos por los ataques y han acusado a Washington de permitir a Israel usar sus bases aéreas para atacar los milicianos iraquíes, además de compartir la información de inteligencia con Tel Aviv. El comandante de esas milicias ha asegurado que no más tolerarán que drones desconocidos sobrevuelen sus bases militares. Las unidades de movilización popular fueron formadas en 2014 para contener la expansión del grupo terrorista Daesh y lograron popularidad y fuerza tras sus victorias en recuperar los territorios ocupados por los terroristas. Debido a las cooperaciones que han brindado a las fuerzas de seguridad de Irak en la lucha antiterrorista, el gobierno de Irak tiene planes para integrarlos en el ejército del país. Bueno, gracias a nuestro equipo de redacción y producción por este material que nos ponía en contexto la situación actual. Nos acompaña para el análisis Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional desde San Sebastián. Gusto en saludarle como siempre, Iñaki, ¿cómo está? A ver, lo primero, y si me escucha, creo que sí, ¿qué hay detrás de estos ataques? Ya suman varios que se han dado en los últimos días en estas zonas cercanas a la capital iraquí, Bagdad. Bueno, básicamente lo que hay es una maniobra de Estados Unidos y de Israel y de los aliados estratégicos de tanteo, una maniobra de advertencia, una maniobra de explicar a los aliados que estas potencias tienen en el resto del mundo de que el conflicto no ha terminado, sino que ha entrado en una fase diferente, ¿no? Yo creo que esto es lo que en estos momentos están midiendo, ¿no? Están midiendo para atemorizar a Irak, están midiendo para atemorizar a Irán, porque está muy cerca de Bagdad, están midiendo para envalentonar a Israel y la situación en Israel, que no es muy boyante por lo que se diga, y también están midiendo para ver las reacciones de Turquía y de otros países. ¿Por qué todo esto?
por una razón muy simple, que han perdido en Siria, lo tienen muy difícil en el resto de países del mundo y por tanto en ese contexto, con el panorama que se abre, necesitan como sea abrir nuevas expectativas y nuevos horizontes, ¿no? Concluyo con un dato que es ilustrativo. Donald Trump ha dicho que la retirada de Estados Unidos de Siria y del área ha supuesto un reforzamiento del terrorismo del ISIS, ¿no? En realidad el terrorismo del ISIS era y es y será un terrorismo controlado, dirigido y orientado por Occidente y por Arabia Saudí y otros países y por Israel, ¿no? Cuando están diciendo eso, están diciendo que ellos no se resignan a perder Siria, no se resignan a perder Irak, no se resignan a un fortalecimiento de Irán y a una victoria de Irán, pero también, y esta es la segunda cuestión a la que hay que prestar también atención a partir de un año a esta parte y sobre todo ya en el panorama actual, no se resignan a introducir el terrorismo de ISIS y de otras organizaciones controladas por el imperialismo en Rusia y en China. Porque si miramos el mapa, Afganistán está muy cerca, claro. Otros países están muy cerca y sobre todo, y recientemente también está muy cerca, Birmania. Y entonces es un juego de ajedrez muy complejo, es un juego de ajedrez que hay que seguir al milímetro, y cualquier jugada en este juego de ajedrez implica una apertura de jugadas futuras. La declaración de Donald Trump coincide con una derrota más de Donald Trump. Tuvieron que retirar el portaaviones Kennedy porque no era segura su estancia ante la superioridad militar de Irán. Buscan, como sea, abrir otros frentes. Iñaki, precisamente un panorama muy complejo y que usted acaba de tocar un punto sobre el cual iba a preguntarle y que es interesante el análisis, el debate, porque especulaciones e incluso análisis de expertos de varios medios pues han indicado que estos ataques en particular en zonas donde hay campamentos de estas unidades de movilización popular, que recordemos su nombre en árabe, Al-Hashad al-Shabi, y que fueron formadas en 2014 precisamente para aportar en el combate contra el terrorismo de Daesh, tendría en parte una estrategia de pues acabar con estas milicias y así entorpecer el combate que éstas puedan hacer contra esas células que aún quedan de terrorismo. ¿Tiene mucho de lógica esto, el que justamente sean parte de estas milicias las que están siendo atacadas ahora por Israel? Sí, tiene dos razones de lógica, dos lógicas, que en realidad son una, ¿no? Una es la lógica militar cuanto tal, porque ven que el movimiento de las milicias iraquíes es un movimiento arraigado, que de hecho se va a integrar en el ejército. Ya en las últimas elecciones se veía un acercamiento muy claro entre Irak e Irán. Ahora están en negociaciones de seguir para adelante con el gasoducto y el oleoducto, que puede poner el control norteamericano y occidental en serio peligro, porque demostraría que el Oriente Medio tiene una estrategia propia independientemente digamos del big oil, o sea, del poder de las transnacionales energéticas, y quieren golpear, lo mismo que quieren golpear a Hezbollah, que ha derrotado a Israel, también quieren golpear a estos movimientos iraquíes que van penetrando en el pueblo, van ganando legitimidad y sobre todo van demostrando al ejército iraquí que con disciplina, con seriedad y con un modelo alternativo se puede avanzar. Esta es, digamos, la primera razón, ¿no? Pero hay otra razón que debemos insistir siempre, y es el afán, y esto hay que insistir siempre, el afán vengativo del sionismo más reaccionario. En este sentido, Iñaki, y bueno, me acaba de indicar producción que ya contamos con su contertulio, Alberto Rodríguez, periodista desde Madrid, que nos acompaña desde nuestros estudios de Hispan TV en Madrid. Le doy la bienvenida, Alberto. ¿Cómo está? ¿Me escucha?
Sí, perfecto. Buenos días. Bueno, en minutos voy con usted, Iñaki, para finalizar esta idea del análisis que estábamos teniendo con usted. El Pentágono ha negado cualquier implicación en estos ataques israelíes. Quizás es muy obvia la interrogante, pero las milicias al-Hashd al-Shaabi han dicho que la investigación se mantiene en curso. ¿Qué cree usted que arroje esta investigación? La investigación arrojará, como es contundente con toda la historia norteamericana, arrojará que los servicios norteamericanos, pienso yo que no solamente son norteamericanos, pero esto se verá, que los servicios norteamericanos e israelíes que funcionan de forma conjunta están detrás de todo esto, ¿no? Esto arrojará la investigación de una forma, podemos decir que ya objetiva, ¿no? Porque es la política norteamericana, ¿no? Y es la política israelí a la que me estaba refiriendo antes. Y voy a ser muy breve en cuestión de tres segundos, ¿no? Debajo de esta política no está solamente la estrategia político-militar que acabamos de definir y económica que acabamos de ver, ¿no? Toda la pugna que se está extendiendo en el Oriente Medio, en el Lejano Oriente, ¿no? Sino también está un factor que cada vez está siendo más determinante también, que es el factor ideológico, ¿no? Dentro de la corriente judío-cristiana más reaccionaria de todas hay una condena, hay una advertencia, ¿no? Exterminaremos hasta la séptima generación. Se dice textualmente, exterminaremos hasta la séptima generación. Israel y Estados Unidos quieren exterminar hasta la séptima generación de los pueblos que se le enfrentan. Esto quiere decir, la séptima generación quiere decir acabar con la séptima generación iraní, acabar con la séptima generación iraquí, acabar con la séptima generación siria. Esto no son juegos de palabras. Si analizamos la historia fríamente, vemos que cuando estas potencias criminales se ponen en funcionamiento, no dudan absolutamente en nada. El trato de Israel y de Estados Unidos con respecto a los niños palestinos y a los niños de Mesoamérica es acabar con la séptima generación. Estos dos son los dos factores que impulsan el silencio sepulcral de estos asesinatos. Silencio oficial, no silencio real. A ver, Iñaki, ya voy a regresar con usted. Vamos a agregar al análisis ahora sí a Alberto Rodríguez. Alberto, veníamos conversando sobre qué hay, esas intenciones detrás de estos pues reiterados ataques con sello israelí en territorio de Irak. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, estos ataques que estamos viendo recientemente de Israel hacia Irak es una dinámica que se está repitiendo en estas últimas 48 horas. Estamos viendo que hoy, hace escasas horas, han atacado Líbano, ayer atacaron Siria. Están llevando a cabo una política de beligerancia, en un principio dirigido a las fuerzas proiraníes, como lo quiere calificar Israel. Sin embargo, lo que estamos viendo es que jefes de Estado de Irak, jefes de Estado de Líbano, están saliendo a decir que es una clara declaración de guerra. Hasta ahora Israel se ha visto impune porque ha podido atacar a sus países vecinos sin ninguna respuesta, provocación tras provocación diariamente. Sin embargo, esta vez parece que Netanyahu se ha pasado de frenada y ahora lo que estamos viendo es que están provocando una confrontación muy seria. Todo sucede después de que en Biarritz haya invitado Macron al ministro de Exteriores iraní, y Trump ha dicho en una declaración de hoy respecto a la cumbre de Biarritz que no buscan un cambio de régimen en Irán. No me lo creo que nadie se lo puede creer a estas alturas, pero a nivel diplomático y a nivel mediático pues es muy importante esta declaración, porque en este contexto es cuando Israel, que ve que sus aliados están empezando a rebajar el lenguaje, necesitan atacar en un momento pues de que están realmente aislados en un Oriente Medio en el que el plan de Estados Unidos ha fracasado, en el que Israel cada vez tiene menos influencia y está más débil. En la última guerra que participó fue en 2006 y sufrió la gran humillación por parte de Hezbollah, y por tanto está jugando al juego de las provocaciones, que es lo que podemos entender que está haciendo en Irak, porque quiere llevar al límite a todos para que alguno ataque a Israel y así legitimar o justificar de algún modo pues llamar a Estados Unidos y a los aliados de la OTAN para que tomen cartas en el asunto y vuelvan a meterse en Oriente Medio como intentaron meterse en el año 2011.
tiene bastante base esta hipótesis, Alberto, pero Iñaki, quisiera también traer a colación un panorama que tiene que ver netamente con Israel, y sabemos que Netanyahu está también en un contexto de campaña electoral. Estos temas y estas agresiones en particular con Irak, y que, como bien decía Alberto, hemos visto también en el Líbano, en Siria, tendrán en parte que ver con una estrategia que pueda pues impulsarle en esta campaña electoral y desviar un poco los temas, los problemas que enfrenta propiamente dentro de Israel con los casos de corrupción de los cuales es acusado. Incuestionablemente que sí, pero eso es una parte secundaria. Ya. Incuestionablemente que sí, lo mismo que el problema que tiene Donald Trump en las próximas elecciones estadounidenses, ¿no? O el problema que tiene Gran Bretaña con el Brexit, o Alemania con el cambio de Merkel, etcétera, etcétera, ¿no? Son circunstancias que la prensa magnifica como si fueran los factores únicos, ¿no? Las causas fundamentales, ¿no? Esas son importantes cuestiones secundarias, porque incluso aunque Netanyahu perdiera las elecciones y saliera del gobierno, la extrema derecha, todo el movimiento de extrema derecha y todo el movimiento fundamentalista judío en Israel es muy poderoso, es de hecho la fuerza mayoritaria. Lo que pasa es que está muy dividido, pero atendiendo ya al hecho de que los intereses occidentales norteamericano-israelíes funcionan con una dirección estratégica, independientemente de que estuviera Donald Trump o que estuviera Netanyahu, a los pocos meses se volvería a retomar la política. Se volvería a retomar porque ya no estamos en las condiciones del presidente Obama anterior a la crisis del 2007. Ya no estamos en las condiciones del 2011 o el del 2015, el 2011, cuando Libia y Siria dijeron que no y por eso sufrieron el ataque que sufrieron. Tampoco estamos ya en las condiciones del 2015, cuando Rusia y China pararon los pies al imperialismo y ayudaron a Siria. Estamos en las condiciones del 2020, cuando las contradicciones se están agudizando, no solamente en Oriente Medio, sino Oriente Medio y Oriente Extremo. Y aquí yo insisto en que la geografía se está achicando, la geografía se está concentrando, cada vez hay menos distancia geográfica entre potencias emergentes e intereses enfrentados. Ya no se puede hablar solamente que la estrategia de provocación del ISIS, del Daesh, por Occidente, por Israel, se limita a Oriente Medio, ya está penetrando más allá de Afganistán, está penetrando en Pakistán, está empezando a penetrar en India, a penetrar en Birmania, en el sur de China, etcétera, etcétera. Es una estrategia de largo alcance. Cambiarán los presidentes y pasarán unos meses de relativa tranquilidad, hasta que de nuevo los poderes ocultos, que son los que mandan, reorienten la situación. A ver, Alberto, el vicepresidente iraquí Nouri al-Maliki prometió a Israel una respuesta contundente y advirtió de continuar con estos ataques. ¿Qué tipo de respuesta se pudiera esperar por parte de Irak si Israel sigue tentando y provocando con estos ataques? Bueno, la respuesta iraquí yo no la limitaría solamente a Irak, porque tenemos que tener en cuenta que Israel ha atacado a todo el eje de resistencia. Solamente faltaría que atacase Yemen los hutíes, y ya hay medios que están diciendo que puede ser una posibilidad. Yo creo que de haber un ataque, el primero va a venir de Líbano, va a venir por parte de Hezbollah, eso es indudable. Sin embargo, las fuerzas iraquíes también tienen una capacidad de atacar Israel y de mover suministros y recursos desde Irak hasta Líbano a través de Siria. Yo creo que la respuesta iraquí va a ser más sutil, no va a ser un ataque directo, pero va a ser una forma de facilitar que Líbano pueda atacar. Y de hecho, aunque Irán no creo que sea el principal interesado en que haya un ataque, la situación es tal, con bajas, con mártires, con destrucción de infraestructura, que no van a poder controlar a sus aliados en la zona, y por tanto yo creo que en las próximas horas algo va a pasar. Movimientos en la frontera entre Líbano e Israel yo creo que va a haber fijo en las próximas 24 horas, y yo creo que Irak lo que va a hacer va a ser facilitar la logística para que se pueda desarrollar todo este tipo de operaciones. Ya digo que no creo que ataque directamente, pero obviamente va a haber una respuesta, y va a ser una respuesta coordinada con todos los grupos y países que participan en lo que se conoce como
el eje de resistencia. Ahora, Alberto, este interrogante igualmente para ti. Volvamos al papel de Estados Unidos en este ajedrez del escenario internacional, porque ya después de 2003, de la invasión a Irak, de pues su presencia consecutiva allí, porque, y aún cuando recordemos, el presidente Trump dijo en 2018 pues que iba a iniciar con la retirada de las tropas estadounidenses de allí, porque al parecer pues no termina de concretar esto y sigue necesitando de su fiel aliado en la región, en este caso Israel, para tratar de mantenerse. Estados Unidos necesita de Israel porque al final hay que tener en cuenta que Israel es un país con mucha fuerza y mucha capacidad de tener controlados a los aliados, a los países vecinos. En este caso, Estados Unidos es incapaz de gobernar nada. ¿Qué quiero decir con esto? Sus principales aliados en el norte de Siria, las YPG, Fuerzas Democráticas Sirias, han tenido que doblegarse a Turquía y han tenido que aceptar retirar 5 kilómetros, pues todo su material pesado de la frontera con Turquía. Es decir, no es capaz de Estados Unidos ni siquiera de controlar a sus aliados de la OTAN. Por tanto, en el caso de que se retiren, no tienen ninguna fuerza con capacidad de reaccionar. Irak, que supuestamente el gobierno iba a ser un títere de Estados Unidos después de Saddam Hussein, pues resulta que ha tomado una línea independiente en la que no se doblega ante nadie, pero tiene una clara tendencia proiraní. Por tanto, la necesidad de Israel es una necesidad de evitar que se descontrole, por decirlo de alguna manera sencilla, la influencia iraní en todo Oriente Medio, ya que Irán es el país que ha salido victorioso de estos últimos 10 años de conflictos, de hacer y de deshacer. Por tanto, Estados Unidos no puede vivir sin Israel ahora mismo, porque Israel tampoco puede vivir sin Estados Unidos, ya que la razón de existir de la entidad sionista o del país sionista pues es la de ser el vigilante, la Cámara de Seguridad de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que ahora sus últimas operaciones no tienen ningún tipo de sentido y desde luego están forzando una crisis y un conflicto en el que ni Israel ni Estados Unidos van a salir beneficiados, porque literalmente no tienen una capacidad de sustentar este tipo de conflicto. Israel está rodeado, los aliados israelíes pues es Arabia Saudí, que Arabia Saudí ni siquiera ha sido capaz de cumplir sus objetivos en Yemen, por tanto se podría descartar como aliado útil. Jordania está mejorando de nuevo sus relaciones con Siria y Líbano, pues Hezbollah está en el gobierno y además el presidente aún es completamente pro Hezbollah. Por tanto, la razón de ser de Israel es evitar lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio, por tanto no tiene ningún tipo de sentido ya, y por eso están forzando esta tensión y este conflicto, están intentando hacer que vuelva a haber esa mentalidad de guerra árabe-israelí, esa mentalidad de que Estados Unidos tiene que quedarse, tiene que volver a aumentar el personal. Es un poco, están intentando forzar a Trump a que lleve más personal a Oriente Medio, que al menos no se retire ni se vaya, que es lo que ha intentado hacer en más de una ocasión, sin embargo no ha podido porque sus aliados no se mantienen. Y hay que verlo allí. Se me agota el tiempo, me queda escaso minuto, Iñaki, para cerrar con usted. Dos cosas. Primero, si concuerda en este sentido con lo que dice su contertulio, y cómo ve usted el panorama finalmente de erradicar el terrorismo, llámese Daesh o llámese cual sea otra célula terrorista en la región. Bueno, sí, en lo inmediato sí, pero yo creo que tenemos que tener siempre en cuenta que esto no solamente es una guerra militar, que es lo más llamativo, lo más duro, sino que es una guerra de proyecto estratégico. La reconstrucción de Irak, la reconstrucción de Siria, la reconstrucción de Irán, el problema económico de Turquía, el problema del futuro del petróleo, el problema del futuro del gas, el problema de toda la línea estratégica de Arabia, perdón, de la alianza euroasiática, la estrategia india de crear una alianza en el mar de Bengala, en el Golfo de Bengala, está debajo de todo esto. Hoy no se toma ninguna decisión militar si no se tiene en cuenta qué empresas van a saquear o van a intentar o ya no van a poder saquear Irak
ya no van a poder saquear Siria, como están saqueando Libia, ya no van a poder saquear Irán como pretendían, etcétera. Esto es realmente el conflicto de fondo a largo plazo o a medio plazo. Los conflictos militares tienen aquí dos funciones. Una de ellas sentar, acordémonos de las bases yanquis en Irak, sentar bases, no solamente ya bases yanquis, las bases francesas en Siria, etcétera. La presencia siempre activa de Gran Bretaña en el área, etcétera, tienen un objetivo de mantener una fuerza militar por una parte, pero para defender otro punto de vista, y concluyo con esto, que es un punto de vista doble. Primero, que en el caso concreto sean las empresas occidentales las que tengan fuerza de saquear, destruir, balcanizar, aplastar cualquier intento de estructuración y de creación de un gran Oriente Medio, primera parte, y segundo, tengan capacidad de llevar esos beneficios, ingentes beneficios, a Europa o a otra potencia occidental. Este es el problema realmente de fondo. Si los pueblos de Oriente Medio consiguen una paz, una justicia y un desarrollo económico que Occidente, dirigido por Estados Unidos y por Israel... Allí está el dilema. Precisamente allí está el dilema. Se nos agota el tiempo, lamentablemente tenemos que cerrar. Gracias, Alberto, por llegar después de esa lluvia en Madrid, y gracias, Iñaki, como siempre, por estar con nosotros en Hispan TV. Hasta la próxima. Bueno, no cabe duda que ese hilo frágil del que pende la paz y la estabilidad en Oriente Medio sigue allí, muy latente ante las agresiones de Israel, que no solo han tenido como objetivo a Irak, sino además el Líbano, y tema precisamente que vamos a debatir mañana acá en Detrás de la Razón. Entre tanto, el vicepresidente iraquí Nouri al-Maliki ha dejado muy claro que la seguridad de la región se verá amenazada si Israel viola la soberanía iraquí, y ha advertido con una defensa contundente. ¿Qué va a pasar? Les esperamos mañana. Gracias por seguirnos.